es el hincha del equipo, jugador número 12, que unas veces hace goles y otras veces los detiene, quien con sus gritos de aliento, su presencia y su dinero hace posible que el fútbol sea el deporte primero, para el hincha un monumento. Buenas tardes, jugador número 12. El Club Deportivo Badajoz ha ganado 9 de los 24 partidos que ha jugado fuera de casa en la temporada anterior y los 2 meses de esta en el grupo 14 de Tercera Ref. Solo un 37,5% de los partidos en la quinta categoría del fútbol español. Con estos números realmente es muy difícil progresar. Además ha empatado 8 encuentros, un 33,3%, y ha perdido 7 de los 24, un 29,1%. De este modo, jugar fuera de casa es casi como a la ruleta rusa. El Badajoz puede ganar, empatar o perder casi en el mismo porcentaje. Esta temporada se sube ligeramente el porcentaje del 37 al 40% de triunfos, con 2 victorias en Villafranca y Pueblo Nuevo. Se baja el de empates al 20%, 0-0 ayer el primero en Jerez, ante un equipo que solo le había ganado en casa al colista Pueblo Nuevo, y se sube el de derrotas al 40%, 2 en Santa Amalia y Navalmoral de la Mata. El Badajoz está 5 puntos por encima del descenso. Llegó a estar a 3 en la tarde de ayer, pero el gol del diocesano en Montermoso mantiene los 5. Y el domingo, por fin, después de un mes jugando fuera de casa, recibiremos al Llerenense en nuestro nuevo césped del Estadio Nuevo Vivero, que me comentan que está fenomenal, y por tanto a disfrutar de un muy buen partido ante el equipo de Llerena. Volvemos a casa tras 4 partidos, domingo 7 de la tarde, Nuevo Vivero, Badajoz, Llerenense, un Llerenense que conoce muy bien Juanmi García Espino. Juanmi, muy buenas. Hola, buenas tardes, José Luis. Aunque no hay sentimientos encontrados, tú ahí con el Badajoz a muerte, ¿no? Hombre, en mi equipo es del que soy abonado hace muchos años, el que sigo de niño. Bueno, si acaso hay un poquito de disparidad ahí, por lo que juego en el Llerenense, como tú sabes, y ese cariño lo voy a tener siempre al equipo de la Campiña Sur. Y Roberto Galea, también abonado del Club Deportivo Badajoz, al que saludamos. Roberto, muy buenas. Hola, buenas tardes, José Luis. Que estuviste ayer en Jerez, sí. Y ayer el equipo dio una imagen mucho mejor. No ganamos, pero jugamos mejor, ¿no? Sí, no, el equipo desde el principio, el inicio del partido, fue a por el partido. Además, se veía una actitud de los jugadores y de todo en general, porque se veía que había piña y el equipo tuvo muchas ocasiones, tanto en la primera parte tuvo dos muy claras, pero en la segunda parte tuvimos el partido en variaciones, y es verdad que el estado del terreno de juego no acompañaba mucho. Estaba muy alto, a mi ver, desde la tribuna se veía muy alto, y había jugadores muy técnicos, como el caso de Manu, que intentaba circular, o Jorge intentaba circular Jorge Barba la pelota y se frenaba mucho. Pero bueno, yo creo que la actitud y la imagen que dio el equipo no tuvo nada que ver con respecto a lo mejor a alguna jornada anterior, en que se veía que no, esa iniciativa de incluso tener ese protagonista con balón, porque intentaron incluso jugar combinativo en muchas situaciones, ¿vale? Y la verdad que el equipo creo que mereció la victoria, teniendo en cuenta que al final casi perdemos, porque tú tienes una intervención en el minuto 90 que podíamos haber ido abajo en el marcador. Decías que tuvimos 2 ocasiones, cuéntanos, en la primera parte, ¿no? Sí, en la primera parte hubo 2 muy claras. Además, en los primeros 15 minutos, tanto Galán como también, bien Bermúdez, bien el otro extremo, incluso Abubakar, tuvo opciones de haber hecho algún gol, y con alegrías que personalmente a mí cada día me gustan más, porque un futbolista que baja muy bien la pelota, juega muy bien de espalda, descargaba bien, tuvo muchas opciones. Lo que pasa es que, como se suele decir, le dan el muñeco. Ellos tuvieran esa confianza de que frenaron bien al rival, sobre todo la línea de 4, que para mí la línea de 4 del Jerez estuvo a un nivel, no vamos a decir bueno, sino estuvo sobresaliente. Tanto el dorsal número 4, Alejandro, como el dorsal número 14, Juan Sancho, achicaban balones, interceptaban bien todos los golpeos, cuando no era Bermú Barba, cuando no era Barba el propio Alegría, y la verdad que bueno, que en la segunda parte también pues tuvieron opciones para haberse puesto por delante 0-1, pero no fue. Y bueno, y las 200 personas que estábamos allí, la verdad que la imagen que dio lo que es el equipo a la afición, pues nos gustó.
Además, el Jerez tiene ya jugadores de gran experiencia en el fútbol extremeño, como Carlos Arias, como el propio Meta Jesús, como Chechu, ¿no? Es un equipo con gente. Chema, que es un futbolista buenísimo también. Sí, o sea, es verdad que tienen años, pero siguen dando un nivel alto, ¿verdad? Muy competitivo, además en su estadio, que están adaptados a ese tipo de superficie. Y que se nos da mal, ¿no? El año pasado perdimos 3-2, ¿no? Sí, además que siempre los Jerez siempre han sido de muy pocos goles, en realidad. El año pasado, verdad que se iba ganando 0-2, se perdió 3-2 con aquel gol de cabeza que nos impidió estar a falta de 2 jornadas ahí peleando por la quinta plaza. Pero ayer la verdad que el partido no tuvo nada que ver. Es más, incluso yo puedo decir que el propio Jerez me gustó más que el del año pasado. Y eso que Juanpe tiene una plantilla corta, ¿vale? Con chavales también jóvenes en el banquillo que no le llegan, tenía algún sancionado, algún lesionado, ¿vale? Pero les compitió muy bien al Badajoz, ya te digo, sobre todo en fase defensiva. Juanmi, ¿cómo ha sentado el 0-0 la afición blanquinegra que lógicamente pues está triste ante la situación que está viviendo esta temporada? Es que puesto 13º del grupo 14 de tercera, que es tremendo, ¿no? Pues sí, José Luis, la verdad es que sí, que la racha estaba siendo buena. Habíamos ganado 3 de los 4 últimos partidos y parecía que podía seguir. El Jerez es verdad que es un histórico de la tercera división, que se hace fuerte en su campo, como ha dicho Galea, pero el equipo venía enrachado. Lo que pasa es que se vuelve a repetir lo que en las últimas temporadas, ¿no? Que el equipo, incluso cuando juega bien, eso es una buena noticia, que el equipo genere ocasiones, que haga fútbol, que tenga hasta 8 o 10 ocasiones de gol, como hemos visto que tuvo en el partido de ayer, pero que falte rematarlas, ¿no? Sigue faltando pegada en los partidos, sigue faltando un jugador que meta goles. Tuvimos el año pasado a Borja a final de temporada y es verdad que Borja llegó al Badajoz con muchas ganas, parecía que venían arrebatados del Don Benito. A pesar de eso tuvo la decisión de bajar una categoría y demostrar que valía, y se le veía con muchas ganas. Hizo un final de temporada muy bueno, aportó mucho al Badajoz, nos metió en playoff y sus goles ayudaron mucho. Pero este principio de temporada es el único jugador que de verdad tiene gol. Yo estoy de acuerdo con Galea en que Alegría es un buen jugador y lo ha demostrado, está jugando a un buen nivel, pero le falta gol, ¿no? Y ese gol que tiene Borja, pues nos está faltando, ¿no? Un jugador que bien por lesiones, es verdad que no está teniendo mucha continuidad por las lesiones, o bien porque no está fino, no ha arrancado bien la temporada, pues lo estamos echando en falta, ¿no? Porque el resto de jugadores no tiene mucho gol. Es verdad que tenemos una segunda línea con mucha calidad, tenemos a Bermu, tenemos a jugadores a Barba que llegan, pero no están llegando esos goles, ¿no? Y un equipo que llega tantas veces, que domina tanto el partido, que tiene mucho mérito, porque es verdad que campos así es muy difícil jugar a fútbol. Es casi preferible jugar en sintético, a pesar de que es duro jugar en sintético, de que el bote de balón es diferente, pero jugar en un césped natural en ese estado, con ese césped tan alto, con tantas calvas el campo, es difícil. Si el equipo jugó así, eso es buena señal, eso es que el equipo físicamente está bien, anímicamente está bien, pero falta gol. Y sin gol me da que nos va a costar mucho coger a los de arriba, José Luis. Nos lleva 10 puntos, el Jaraí. El Jaraí sabe llegar ahí. El Jaraí de Javi Baños sabe estar ahí arriba. El Jaraí sí tiene gol, con Luis Bueno, con 7. Exactamente. Fabio, y eso marca diferencia. Pero es que el Don Benito, que ha fallado en la última jornada, lleva 21 goles. Un equipo que lleva 21 goles en 9 partidos, las 9 primeras jornadas, es un equipo que va a estar arriba. Es un equipo que va a fallar muy poco porque tiene mucha pegada, no le hacen muchos goles. Y nosotros, ya te digo, 9 o 10 goles en 9 jornadas, a gol por partido. Eso yo quiero creerme de verdad a Juan Marrero de que hay que sumar de 3 en 3, pero lo veo muy difícil, sobre todo los partidos fuera de casa. Galea, ¿la pegada es el principal problema que tenemos? Yo creo que sí, que es uno de los contrarios que tenemos ahí en la plantilla. Lo que dice Juanvi, ¿no? Alegría es un futbolista que tiene muchísimo criterio, que incluso más segundo punta que referencia, ¿no? Pero nos falta ese punto de gol para finalizar las ocasiones, porque la verdad que ayer se tuvieron ocasiones y muy claras, ¿no? Con jugadores importantes también de segunda línea, que como dice Juanmi, que bien Jorge, bien, incluso Bermu estuvo muy activo. Para mí Alegría y Bermu fueron los mejores del Club Deportivo Badajoz ayer. Sí es cierto que también, bueno, que atrás, bueno, no pasaba mucha dificultad, salvo un par de acciones aisladas, que es lo que os he comentado, que tuvieron, que al final incluso no pudieron hacer perder el partido.
pero yo creo que sí, que ahí queda un poquito el tema del gol, que mira que bueno, tenemos también a Pablo, que está jugando pocos minutos, y a lo mejor, bueno, pues... Pablo Rodríguez, ¿no? Chico Exactamente, que sí. del Calamonte, ¿no? Ayer incluso lo pedía la afición, ¿no? Hubo gente que pedía porque se la sacara y tal, pero es que es verdad que tanto con la estructura que estaba de 4-4-2 como con los futbolistas que tenía dentro del campo, el equipo estaba dando una imagen muy buena. Entonces era complejo el hecho de dar refresco, porque todos los jugadores que estaban dentro del campo, quizá el cambio de Alan por Pavón quizás no fue a más, sino creo que ahí en la banda derecha creo que perdió un poquito. Pero bueno, Borja salió con mucha ambición, muchas ganas. La primera que tuvo fue un centro lateral que pudo hacer gol. Y yo creo que si llegan esas 2 o 3 acciones que caen justamente en el semicírculo de área para ver machados, tanto Vermo como Jorge, si llegase un campo, ya no te voy a decir de césped natural, sino artificial, en circulación, con la pegada que tiene y demás, pues yo creo que hubiésemos ganado el partido, porque las tuvimos muy claras. Te veo bastante optimista, ¿no? A ver, eso es bueno, soy del Badajoz, Sí, pero todos somos del Badajoz, no somos tan optimistas. Yo no lo soy, pero a ver, pero me encanta ver a alguien como Galea con ese optimismo. Yo sí, os soy sincero, este año, bueno, me coincide, sí, estoy yendo poco porque me coinciden con los partidos de los chavales. Por eso eres optimista, porque lo estás viendo poco. Pero sí es verdad que, bueno, hombre, que yo también, hombre, por mi padre, que también es abonado, ¿no? Que me habla y tal, pues bueno, pues fuera de casa, por ejemplo, este año es el primer partido que voy, ¿vale? Y en casa, lo que le he dicho a Juanmi, he visto un partido nada más, pero sí es verdad que, bueno, bueno, la afición, la voz de la grada, al final, pues bueno, te anima un poquito, como ayer, ¿no? Que ayer cogí y digo, voy a ir a Jerez, que no he visto el partido, porque parece ser que se está cogiendo más confianza y va cambiando un poquito el equipo en cuanto a, sobre todo, actitud, porque sabemos que en el fútbol, por muchas premisas que los entrenadores demos, el cual me incluyo, que los entrenadores demos a los chavales, pues si no hay actitud, y se refleja ayer que actitud hubo. Juanmi daba un dato tremendo al principio del programa: 9 victorias en 24 partidos en tercera de la pasada temporada, y esto necesitamos más fuera de casa, ¿no? Muchísimo más. El equipo no compite y sigue adoleciendo de cosas que tenía la pasada temporada. Es cierto que la plantilla es la misma, es muy parecida, pero bueno, se ha reforzado. Hay dos aspectos del equipo, de la plantilla, que siguen sin funcionar. Uno es las bandas, y las bandas muy importantes en estas categorías, porque realmente los equipos se encierran bien atrás. Cuando vengan al nuevo vivero también se van a encerrar. Y la forma de hundir a los equipos es por las bandas. Y hemos recuperado a jugadores, pero siguen lesionándose. Barre parecía que prometía mucho. Los primeros partidos es verdad que rindió bien y a un buen nivel. Y es un buen jugador que desequilibra, rápido, muy valiente, pero la lesión lo paró. Pavón lo hemos recuperado del año pasado, que tuvo muy mala suerte el chaval, ¿no? Y tampoco está rindiendo al nivel. Ayer jugó, ¿no? Sí, claro. Jugó la segunda parte, unos minutos. Y Galán, entonces por las bandas estamos fallando. Y otra cosa, una pata que cogea muchísimo en la plantilla, es que seguimos sin un medio centro organizador, un 5 de verdad que organice al equipo, que dé salida al balón. Hemos visto a Miranda y a Gus, que son 2 jugadores con mucho músculo, que rinden muy bien en el campo, porque abarcan mucho campo, porque barren mucho, cortan mucho, son mediocentros defensivos de mucho nivel, pero ninguno de ellos tiene el perfil. Y sacrificamos a Barba, que para mí el jugador, cuando juega en 3/4 partes del campo hacia arriba, el jugador que desequilibra, porque sabe asociarse muy bien, porque tiene pegada y tiene gol y es capaz de llegar y marcar, y lo estamos sacrificando igual que el año pasado. No hemos aprendido nada, ¿no? Y bueno, la suerte es que este año tenemos un entrenador en el banquillo, y que Juan Marrero sepa manejar eso y sepa de verdad darle ese toque para aprovechar jugadores, y una cosa que no podemos aprovechar porque nos falta realmente esa posición en el campo, ¿no? Nos sigue faltando. ¿Alea? Ayer estuvo calentando Itu, que lleva, yo creo que son 3 meses. Yo recuerdo que jugó en pretemporada, yo creo que en competición, creo que no ha jugado todavía, Iturraspe, sí. Y al final no lo entró, ya te digo. Iturraspe es medio centro defensivo. Medio centro, sí. Podría ser el perfil, sí. Si tuvieran condiciones, es un buen jugador. Sí, no, es un muy buen jugador. Es que no puede organizar, llevar la manija, ¿no? No solo es defensivo. No. A mí me parece además un jugador. Yo lo vi en pretemporada el día del Cacereño y lo vi bien, lo vi además, aparte de ser un jugador puramente más posicional y demás, creo que tiene un criterio para tener el balón, intenta pues ser un poquito más creatividad, porque creatividad en medio campo, con lo que dice Juanmi, nos falta quizás, ¿no? Pero
se está desenvolviendo como puede en realidad Juan, ¿no? Creo que está haciendo un trabajo Barba muy bueno en esa faceta. Pero ya no solo, Galea, que tú que eres entrenador, no solamente es dar esa salida de balón, sino dar tranquilidad, ¿no? Sí, Un sí, jugador pausa, que se quede con el balón, yo creo que el sí podría hacerlo si llega a ese nivel, Totalmente, y por fin se totalmente. recupera, que le dé esa pausa al equipo, que eso es muy importante. Que hasta los equipos más pequeños, entre comillas, respetando a todos los equipos, tienen un jugador de ese perfil y nosotros no lo tenemos. Quizá le falte ese punto para, cierto, para que ese plus en el medio campo, pues, verdad que también la baja de Gus, por ejemplo, ayer, bueno, los 2 partidos estos que no ha jugado, se nota, pero es un futbolista que yo lo veo más como interior, con llegada, pero bueno, también hace que llevar el equipo a la manija, ¿no? Un poquito al equipo de ser un jugador más creativo, ¿no? Pero bueno, si quizá ese punto de perfil le falte. Pero bueno, vamos a ver que de aquí en adelante, a ver si viene algo, ¿no? Que pueda venir y le puede dar ese plus. Pero vamos a tener confianza y el domingo tenemos un papel complicado en el Nuevo Oviedo, aunque sea el Yerenense, que este año parece ser que no está tan bien, evidentemente, que el año pasado. Pero es el Yerenense, al final es un coco de la tercera división y no será fácil. Sí, tiene buenos jugadores también. Galea, ¿cómo ves a los nuevos? ¿Cómo viste a Ale Galán, que sí está jugando los últimos partidos? Bueno, Pata sí es un futbolista que también está dando un buen rendimiento, ¿no? Sí, Pedro Pata yo creo que está siendo un jugador fundamental para el esquema de Juan. Además, un jugador que se incorpora muy bien en ataque. Ayer, de hecho, tuvo 2 o 3 veces incorporaciones donde se incorporaba en el lateral, ¿vale? En su perfil, su carril, y metía buenos balones. Y luego defensivamente está bien, además se asocia muy bien con Bermú en esa zona cuando Bermú cae a banda izquierda. Y luego Galán, un chico que ayer volvió a entrar bien por delante de Calle. Calle estuvo bien a su nivel y Galán, bueno, a los 10 minutos de la segunda parte lo cambiaron por Pavón, pero yo creo que el cambio quizás, a mi juicio, a ver, tampoco puedo decir yo quién está bien, quién está mal, porque al final es Juan el que lo ve, ¿no? Pero yo creo que estaba bien, estaba llegando bien, estaba poniendo buenos balones por fuera. Banda derecha, ¿no? Sí, en banda derecha. Y bueno, y con buen 1 contra 1, no es que sean futbolistas muy verticales y muy rápidos, pero sí, por ejemplo, tiene buen pie, ¿no? Que también a los delanteros, con Boubacar y con Alegría, pues sí que es verdad que llegaran balones al área. Yerenense, domingo a las 7, un rival que este año, bueno, ha habido muchos cambios, ¿no? Ha perdido a muchos jugadores importantes. Ha perdido muchos jugadores. Osama, que se fue a la Extremadura, ¿no? Cordero. Platero, Cordero, bueno, hay muchos jugadores, ¿no? Sí, la verdad que sí. De hecho, es un equipo que se ha reestructurado por completo, el Buena Yerenense. Incluso económicamente el equipo no está bien. Creo que en los últimos años, bueno, pues ha ilusionado mucho al pueblo de Llerena, pero han estado por encima de sus posibilidades, incluso con el ascenso a Segunda Federación. Y lo están notando. De hecho, su presidente no es que sea un gestor, es que es el dueño de una gestoría, ¿no? Y se ha puesto el hombre ahí porque es un hombre que quiere mucho a su club, al Yerenense, pues porque hay que ajustar las cuentas, ¿no? ¿Y cómo las ajustamos? Pues hacemos un equipo que ya no sea profesional, ¿no? Que de jugadores de la casa. Ha recuperado, por ejemplo, a Ángel Muñoz, que es un buen central, que estuvo en el año pasado en el Salesiano, un central buenísimo. Ha recuperado, por ejemplo, al hermano de Pablo Guerrero, que lo tuvimos aquí en el categoría juvenil. Estaba fuera. En el División de Honor, que Pablo se ha ido este año a Estados Unidos, a la Liga Universitaria. Es un muy buen jugador, con gol, lleva 4 goles, creo que es un jugador con más pegada. Y lo demás, pues, se está manteniendo... Guerrero. Sí, Raúl Guerrero. Su 9. Y luego, hermano de Pablo. Y luego, lo que estábamos hablando, se está manteniendo como el Jerez, con jugadores de toda la vida, porque Mario Tomé, que lleva toda la vida en el Yerenense, tiene 37 años. Grande, Tomé. Y ese sí que es un mediocentro de calidad. Ojalá hubiera estado algún año en nuestro Badajoz, Mario. Sí. Buen tío y buen jugador. Sí. Dani Martínez, que sigue También ahí. muy tiene gol. veterano buen futbolista. y buen futbolista. También Sí, buen muy futbolista. buen futbolista. Y bueno, pues con eso se mantiene. Cidoncha está tirando con eso. El equipo algún partido ha competido, sobre todo en casa. Sabéis que en el Fernando Robina se hacen fuerte ellos, pero le está costando. Lleva los puntos que nosotros deberíamos llevar más solo con la primera jornada, ¿no? Y será difícil porque el Yerenense siempre plantea un partido pues difícil, que es competitivo, un equipo que sabe competir, que sabe lo que es la categoría. No es el Yerenense del año pasado, ni mucho menos, pero habrá que luchar y no será fácil, por supuesto. No, ni mucho menos. Yo creo que lo he dicho, va a ser un partido complicado, como todos, porque al final es el Club Deportivo Badajoz y evidentemente más que Cidoncha no conozca a nadie a la plantilla del Club Deportivo Badajoz, ¿no? Vendrá a hacer su partido con sus bazas y esperemos que el Badajoz en su campo pues vuelva a su campo como se merece el club, como se merece la ciudad y como se merece la afición, ¿no?
pues sacando el partido del domingo y estando de nuevo, intentar ahí reengancharse a la zona alta, que es donde realmente tenemos que estar. Ya que fuera no estamos consiguiendo los resultados, evidentemente en casa hay que ganarlos todos sí o sí, ¿no? No, y ahora sin excusa. Si Luego tenemos al Villanovense el siguiente en casa. Sí, Va Cabeza del Buey. Cuidado, el Cabeza del Buey está muy bien ahora. Y el siguiente el Jaraí. O sea, nos queda un final de año muy duro. El calendario con los equipos más fuertes de la categoría casi. Sí. Entonces, así que bueno. Hay que apretar los dientes, hacernos fuertes en casa, como tú has dicho, José Luis. No hay excusa, el campo lo ha preparado el ayuntamiento muy bien, hay que darle la enhorabuena a la Concejalía de Deporte porque ha sido una alfombra y ahí con los jugadores que tenemos y el equipo da un paso adelante y lo que hemos dicho, jugadores de calidad lo demuestran en el campo, pues tenemos que puntuar y mucho en este final de año. Así, pensemos, seamos, pues lo que queremos, seamos positivos, claro, es lo que queremos, lo que dice Juanmi, ¿no? José Luis, que al final es lo que queremos todos, que el equipo siga avanzando, sí, pero ya te digo, con la actitud que tuvo ayer el equipo, por lo menos a mí no me cabe duda que así con esa actitud, con la imagen que dio en todo, porque en muchos fundamentos fue superior al Jerez, pero bueno, aunque no entrara el balón, como se suele decir, creo que con espacios en un campo tan abierto como el Nuevo Vivero, a los equipos, a los rivales les cuesta, y creo que fuera de casa sumaremos más 3 en algún desplazamiento más que otro. Bueno, a ver si celebran el 120 aniversario del club, aparte de con una camisa bordada muy bonita, con algún fichaje y algo más, ¿no? Pues sí, si hay que esperar al mercado de invierno, se espera, no quedan muchos partidos. Es verdad lo que estamos diciendo, que no son fáciles los que nos quedan, pero yo creo que sí, que habría que fichar por lo menos un delantero con pegada. Hace falta gol, y la prueba está que llevamos 10 goles y el Don Benito 21, o sea, no puede llevar un equipo el doble de goles que tú. Ahí está fallando algo y mucho, ¿no? Por lo menos un delantero y un medio centro creador, como estamos hablando, ¿no? A ver si con la entrada de Gorka y Turraspe también mejora la situación, sería desde luego muy buen refuerzo, ¿no? Para el equipo, a ver qué tal. Roberto Galea, Juanmi García Espino, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a ir a Argentina, ¿qué os parece? Nos parece una idea estupenda. A mí me encanta el país y me encanta el fútbol argentino. Vamos a hablar con Bracagol, que dejó un recuerdo muy bonito en el club, lo recordáis. De la época gloriosa, de final del siglo XX, principio del XXI. Exacto. Héctor Bracamonte. Héctor Bracamonte, muchos goles hizo además, delantero además batallado, luchador. Un jugador que juega en Boca Juniors, imagínate, ¿no? Imagínate. Pues ya nos espera Braca. Se fue a Moscú y a Moscú. Sí. Y nos va a contar una anécdota muy curiosa con el presidente de Chechenia. Le pasó una historia curiosa. Vamos a... Lo que tú no consigues, Basulito, con una mano no consigue nadie. Juanmi y Roberto, hasta otra. Muchísimas gracias. Gracias. A ti un abrazo. Un abrazo. Igualmente. En un instante estamos con Héctor Bracamonte, que ya nos espera. Desde Argentina ha tenido que madrugar por el cambio de horario, pero ha hecho ese esfuerzo para poder estar con Vela Televisión hoy. Y hoy en la sección Ídolos Blanquinegros, el futbolista argentino con más partidos de la historia del Club Deportivo Badajoz en categorías profesionales. Jugó 92 encuentros en segunda división y marcó 19 goles en 2 temporadas y media, de la 99-2000 a febrero de la 2001-2002, jugando su último partido en Soria con victoria ante el Numancia. Venía del Boca Juniors y volvió al equipo bonaerense. Es un placer enorme irnos a Argentina para saludar al gran Héctor Andrés Bracamonte, Bracagol. Braca, muy buenas. Muy buenas tardes, días. Ahí estamos medio cruzados con la distancia, pero un placer reencontrarme con vos y con toda la gente ahí de Badajoz, que le mando un gran abrazo, obviamente. Igualmente. Recuerdo la última entrevista que te hice, fue en el estudio Localia Televisión en Badajoz, con Carlos Aliño, celebrando las 7 victorias consecutivas. Le dimos una chistera, una varita mágica, y recuerdo aquella entrevista que estuvisteis los dos conmigo y fue súper especial. Sí, cómo olvidarla, porque aparte fue un momento muy especial, de muchos cambios. Habíamos empezado pero muy mal esa temporada, cambio de entrenador y de buenas a primeras estábamos peleando por el título con 7 victorias ahí al hilo, y bueno, y en ese proceso también de mucho aprendizaje para mí, porque también Carlos Aliño fue el que me descubrió una posición nueva, porque yo era delantero y él me puso mucho de
de contención, de volante central en esa época, así que también fue una linda época, que me tuve que ir enseguida porque cuando estábamos empezando la segunda rodada del torneo aparece el retorno a Boca Juniors, como bien dijiste, yo estaba a préstamo y bueno, estaban buscando el 9 y pensaron en mí, así que nos volvimos al Club de los Amores. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida en Argentina? Muy bien, contento, con muchas actividades, trabajando en Racing Club ahora en el fútbol femenino. Tuve un largo paso por las juveniles de Boca, siendo entrenador hasta del segundo equipo, la reserva que se llama aquí, y después empecé mi periplo en primera división, terminé en Uruguay en primera división Cerro Largo, y un año tuve que parar, volver a Argentina, y desde ese entonces no me muevo de Buenos Aires y salió esta posibilidad de seguir metido en el fútbol. A mí me gusta entrenar, soy apasionado del fútbol, y el fútbol femenino me dio esta tranquilidad de poder trabajar en un club lindo, en Elite, y seguir desarrollándome en otros lados, que bueno, de clase, como ven, la música sigue ligada a mi vida, así que de vez en cuando algún show, y dedicado a mi familia también. Bueno, tuviste aquí un rendimiento en Badajoz realmente impresionante, y eso que viniste muy joven, ¿no? Estuviste de los 21 a los 23 años. Sí, como te dije, fui muy joven, y la verdad el primer año fue muy bueno, si bien fue la temporada de los empates récords. A mí me sirvió mucho, tenía compañeros de gran talla, gran calidad. Fue el año donde yo empecé a profesionalizarme, porque yo, si bien vine a Buenos Aires de grande, estuve solamente 1 año y medio en Boca, ya empezó mi periplo como profesional. Entonces tenía algunas cuestiones no profesionales que, obviamente, estando en España con los entrenadores que me tocaron el primer año, cambié la forma de comer, la forma de entrenar y la forma de ver el fútbol. Fue en ese año, y bueno, los resultados estuvieron ahí a la orden del día. Fui el goleador esa temporada del Badajoz, muchas propuestas, y gracias a esa terminé en el América de México, gracias a la temporada que tuve en Badajoz, así que súper agradecido a la ciudad, si bien después tuve que volver porque en México no era fácil, no era sencillo. El América es un gran club, y bueno, no tenía minutos y yo quería jugar al fútbol, así que decidí volver también al otro año a Badajoz. Bueno, llegas, como dices, en la temporada 99-2000 con Generelo de entrenador, te conviertes en el máximo goleador del equipo con 10 tantos, marcas el gol de la victoria en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, ante el equipo en el que jugaba Pierre, en casa ante el Sporting de Gijón, de Lediakov, doblete ante el Extremadura de Duré. La verdad es que fue un año maravilloso, Braca. Sí, maravilloso. Tengo mucho cariño y muchos recuerdos de ese año. Empezaste a nombrar un gol que para mí fue muy emotivo, porque vos imaginate que el arquero en ese partido, porque incluso tengo, mirá, me voy a ir para atrás un poquito, perdón. Sí, genial. Vos nombraste un partido que para mí es muy emotivo, muy emocional, con Tenerife, porque es de los primeros goles que yo hice, creo que con Elche había hecho antes. Al Mono. Mi ídolo era Navarro Montoya. Claro, pero mi ídolo era Navarro Montoya, entonces vamos a jugar a la otra fecha contra el Tenerife. Hago el gol, yo recuerdo festejar el gol y Carlos Torres me decía, pero tranquilo, hombre. Y digo, no, que no saben lo que es para mí hacerle un gol al Mono. Termina el partido y fui y se lo dije, obviamente. Y se agarró la camiseta y me la dio. Así que tengo la del Mono de ese día. ¡Qué bonita! Le hice el gol de Tenerife, así que imagínate que para mí ese partido fue crucial. Terminé trabajando con el Mono en la quinta división de acá de Boca Junior. Fue mi primer trabajo en Boca Junior como asistente del Mono, que era el entrenador. Así que fíjate el círculo, cómo se va cruzando de ídolo a enfrentármelo, a hacerle un gol, yo siendo muy joven y siendo fanático de Boca, y después terminando en mi primera etapa en Boca Junior trabajando con él. Obviamente nombraste un partido que para mí fue de los más recordados que tengo en Badajoz. Y después, obviamente, los otros también. Ha sido un año muy, muy interesante ese de la 99-2000.
Braca, en esa temporada que llegaste al Badajoz se habían ido Mancuso, Visconti, Mañín, Mauricio y los D'Amico. Queda una segunda oleada de la que solo se queda Ezequiel Castillo. ¿Qué recuerdas de aquella plantilla con 8 argentinos? Ezequiel Castillo, Gárate, Paulo Pérez, Caserio, Guillermo, Valdés, Luciano y tú. Bueno, como te dije, fue una temporada muy movilizadora, porque también salir del país, era la primera vez que jugaba fuera del país, en un club que en Argentina era muy famoso. Obviamente ustedes recordarán la parte de Tinelli, el año anterior había sido revolución acá, se vendían camisetas del Badajoz como las de Boca y River, pero bueno, más allá de eso, la ilusión de jugar en una segunda división de España, que imaginarás que yo iba siempre como una propuesta. Estaba el equipo armado, había jugadores titulares y la verdad que me pude ganar el lugar enseguida. Generelo confió en mí, que no era fácil confiar en jugadores jóvenes. Yo me acuerdo que estaba Sabino, que tenía mi misma edad. Después el resto era toda gente grande y era muy difícil encontrar un jugador de 20 años en la liga. Eran todos jugadores ya bien puestos, con experiencia, y creo que haberme ganado ese lugar tuvo un valor doble. Y como vos bien decís, nosotros los argentinos, viste, también llevábamos el asado, había un profe y un kinesiólogo argentino, más allá de las chicanas y las idas y vueltas con la cuestión de los extranjeros, fuimos muy bien cuidados, la pasamos bárbaro. También había un plantel muy ameno, hacíamos comida juntos. Yo tengo un recuerdo muy lindo de ese año. De hecho, tenemos relación con la mayoría de esos jugadores, bueno, Pedro Nieto vino después, pero Jonay de ese año, no, Pedro Nieto estaba, Pedro Nieto, bien digo, Pepín, bueno, Leandro sí vino después, Bauzá, Ricardo, bueno, de todos esos jugadores que tengo recuerdo y contacto todavía al día de hoy, así que siempre en el corazón ese equipo. Bueno, y acabas con Manu Sarabia, entrenador, que fue un gran delantero en el Athletic Bilbao, en la selección española, pero que era defensivo, ¿no? Yo no sé cómo se mezclaba ahí con el fútbol alegre de los argentinos. Sí, bueno, tuvimos una temporada rara porque jugábamos partidos muy buenos donde no conseguíamos el resultado y viceversa. Equipos que por ahí nos dominaban y nos llevábamos el resultado. Competimos, si bien terminamos del medio para abajo, con todos los equipos fuimos un dolor de cabeza, incluso los que ascendieron le dimos un dolor de cabeza importante. Yo, si mal no recuerdo, el Villarreal, gracias a nosotros termina ascendiendo, no sé si fue ese año o me estoy equivocando con el otro. No, fue ese año. Que nosotros empatamos de local, que si le ganábamos no tenían posibilidad, previo 2 fechas antes o una fecha antes de la finalización del torneo. Ya te digo, el tema de los empates siempre fueron con goles, entonces fue una temporada rara, pero es fútbol. O sea, yo tampoco soy un entrenador que se fija mucho en los modos. El argentino también es muy de ganar, y a veces las formas quedan de segundo plano. Nos gusta el brillo, nos gusta el buen juego, pero creo que lo que nos diferencia es el carácter y el ser ganador. Por eso a veces partidos que empatábamos nos daba pena y otros los festejábamos. Y regresas a Boca, como dices, luego pasas por el América de México y renuncias a cantidades económicas importantes para volver al Badajoz. Vienes cobrando menos porque lo que quieres es jugar y te has sentido bien aquí, ¿no? Sí, fui a principio de junio a la América y estuve 4 meses, y la semana antes del fin del cierre de ventana internacional hablé con la gente de Badajoz que veía muy difícil la posibilidad de jugar en México, y era joven, yo necesitaba jugar, entonces decidí el retorno para allá. Y obviamente para Boca también fue una movida, porque América pagó un préstamo el cual Boca tenía que devolver. Le di un dolor de cabeza a muchas personas por el solo hecho de querer jugar, así que
ahí hablé con el entrenador, hablé con el profe, hablé con Tebas, que ya estaba a cargo del equipo y hicieron el esfuerzo todo como para que yo cumpliera el deseo de seguir jugando, pues si no iban a ser 6 meses donde me la iba a pasar viendo cómo jugaban otros, porque también era bastante honesto y el América era un club de elite donde había jugadores muy buenos y muchos extranjeros, y jugaban solamente 3 y yo no me veía dentro de esos 3, entonces decidí volver a mi casa, Badajoz. Y en esa temporada marcas 4 goles y coincides con otros compatriotas como Mauricio López y Pedro González. Claro, ahí vuelve Mauricio también. Fue una temporada marcada por las lesiones. Yo tuve un problema de pubalgia grande, entonces hay muchos partidos que jugaba muy poco y también fue una temporada difícil. Badajoz en esa época ya empieza a pelear descenso, a ser un equipo que sacaba muchos jugadores de segunda B para potenciarlos y mantener la categoría, y el objetivo por ahí ya era diferente. Y igual fue un año muy, muy lindo también por esto que decís vos, todos los jugadores esos que vinieron ese año. También, qué sé yo en España me sentí muy bien, comí muy bien, disfruté mucho entrenar y jugar allá y ya te digo, en un club que para nosotros los argentinos también tenía un valor diferente. Todavía hoy me siguen preguntando acá en Argentina, vos estuviste en el Badajoz, qué copado, qué esto, qué lo otro. Entonces siempre sale el tema de este club y bueno, y esta temporada también. Bueno, y ya marcas 4 goles en esa temporada y media campaña siguiente, en la 2001-2002, destacando las 7 victorias consecutivas en las que tú marcas el gol, además, que da la 7ª, 2-1 al Racing de Ferrol, un golazo tuyo en la victoria en el minuto 89, desde fuera del área, un tirazo, no sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo, aparte de los pocos partidos que se veían en Argentina, porque acá llegaba la televisión gallega, por eso también mi familia pudo ver ese gol, así que tiene un valor doble, pero sí, controlé y metí un zapatazo ahí del borde del área, sobre la hora, por arriba del arquero, fue una pelota de jugadores en el festejo, y nos dio la 7ª victoria, y después, como vos bien decías, vino la de Numancia, hice uno contra Extremadura, un 4-0 de visitante. Creo que fue los primeros de esa secuencia. Cuando llega, yo siempre cuento a mis amigos, a mis allegados, que cuando llega Carlos Aliño, lo primero que hace, ve la tabla y ve los delanteros. Yo no tenía goles y íbamos últimos. Entonces fue muy fácil sacarme. Entonces entrenamos esa semana, pone a Leandro y Leandro hace un buen partido, hace gol. Empezamos con la secuencia esta de las victorias, y la segunda semana se me acercó y me dijo, la verdad que lo saqué, pero usted debería jugar, me dijo. Entonces me dio un cariñito, y a la otra semana me dijo, lo voy a poner en otra posición porque el delantero está andando bien y yo necesito que usted juegue, y ahí empecé a jugar de 5. Así que jugaba de 5, me pasaban para arriba, o al revés, entraba de 9 y después me pasaban de 5. Pero fue una temporada, como te dije, de aprendizaje, y tengo ese recuerdo de un entrenador que, siendo suplente, habiéndome sacado, me dijo algo que me marcó y me metió adentro del equipo. Eso hizo que de repente, en esta secuencia, por ahí empecé no siendo titular, pero terminé jugando y siendo importante para esa remontada. O sea que pasaste de ser Batistuta a Fernando Redondo. No sé si Fernando Redondo era más Mascherano, yo era más de violencia. Vos recordás que en esa época había muchos balones largos, entonces por ahí los 2 centrales y yo adelante y tiren. Nosotros sacábamos todo ahí. Entonces todo lo que venía frontal era nuestro y yo más o menos tenía buen juego. Que también cuando perdimos contra Huelva fue mi responsabilidad. Todavía me acuerdo a Sidoncha corriendo para atrás insultándome porque fue un tiro libre en mitad de cancha. No sé si recuerdas a Antonio, un 9. Sí. Le tiro un caño en mitad de cancha y me la quitó. Y se fue hasta adentro, hicieron 2 pases, terminamos perdiendo 1-0, culpa mía ahí en Huelva. Así que imagínate, a partir de ahí creo que no me puso más de
de 5 aliños, pero bueno, no vamos a contar solamente las buenas, ¿no? Hubo algunas malas, unas cuantas, Claro. unas cuantas malas. Y fíjate además las 7 victorias consecutivas ante qué rivales: Oviedo, Extremadura, Racing de Santander, Burgos, Jaén, Eibar y Racing de Ferrol. O sea que eran auténticos equipazos en la época, y como dices, luego marcas ante el Numancia en los Pajaritos, regresas a febrero. ¿Cómo fue tu relación con Marcelo Tinelli en ese tiempo? Bueno, nosotros a Marcelo Tinelli no lo vimos mucho en la temporada que voy yo. Fue un par de veces, y nosotros fuimos porque él tenía una sociedad con Mauricio Macri, que era el presidente de Boca. Caserio, Luciano, Valdés, Pérez, veníamos todos de juveniles de Boca, incluso el profe que fue ahí también, Fabián Bazán, no sé si lo recuerda. Sí, mucho. El Un gran tipo y un gran entrenador. City. No, un gran entrenador. Hoy por hoy está en el Orlando City hace mucho tiempo. Dallas y Orlando City en la Major League es un referente también ahí. Hay que ser referente en Estados Unidos de preparación física, y bueno, y él es uno de ellos, así que tuve el privilegio de tenerlo mucho tiempo, primero en Boca y después ahí en Badajoz. Y te digo, con Tinelli fue poca la relación, pero después me lo crucé muchísimas veces y nos saludamos con mucho cariño y nos vemos y siempre señalamos para el mismo lado. Por eso te digo que la conexión con Badajoz, Tinelli y Boca es muy grande acá en Argentina, y soy un privilegiado de haber vivido este momento que creo que fue de los más importantes en la historia del Badajoz, y haber sido parte me llena de orgullo y saco pecho siempre que hablo de España y de esa ciudad, ¿no? Por último, del Badajoz, pues tienes una trayectoria fantástica y te quiero preguntar por más cosas. ¿Cómo era tu relación con la afición? ¿Qué recuerdas? No, muy buena, muy buena. Si hasta había cantitos. El Héctor Bracamonte con la música de los Picapiedras, o alguno muy famoso que me queda en la cabeza, que decía: arriba, arriba Chuchi con ese balón, Xavi Moro lo prepara, y Bracamonte con la mano mete gol. Ese cantito vino después de un gol que hice con la mano contra Salamanca, y lo cantaban siempre. Entonces, en el corazón la gente, olvídate, muy bueno, muy bueno. Qué bonitos tiempos. Muy bueno. Bueno, tuviste de hecho, una... déjame mandarle un Sí, gran abrazo por favor. a mis amigos, a la familia González y a Sansón, que seguimos también en contacto, que son gente que no conocí del lado del deporte, y la verdad nos hicieron pasar una época también muy, muy linda allá, y nos hemos visto en otras oportunidades también. Bueno, tienes una trayectoria fantástica, Héctor Bracamonte. Debutaste con 20 años en el Boca Juniors con Claudio Canilla, Barros Esqueloto, en una plantilla en la que estaban Diego Armando Maradona, Martín Palermo, Diego Latorre. Bueno, ¿qué supuso para ti jugar con Maradona? No, bueno, justo esta semana, que fue muy emotiva para nosotros, fue el cumpleaños de Maradona hace poco, y acá en Argentina se hacen muchos eventos. No sé si sabés, yo tengo una canción. Mi capitán. Maradona, entonces en todo esto, mi capitán, entonces todos los años del cumpleaños o de alguna conmemoración del Día del Futbolista Argentino me llaman para los eventos, para tocar la canción, para hablar de Maradona. A mí se me hace muy difícil hablar de Maradona. Primero porque me emociona, porque tuve la posibilidad de vivirlo en la plenitud de la juventud, donde vos tenés esa ilusión de futbolista. Él nos marcó el camino, y después de compartir un espacio como compañero, yo llego a Boca en el 97, que fue el último año de él, muy complicado, y la verdad con nosotros fue un hermano más. Cada día que llegaba saludaba a todo el mundo, a todos los chicos de la reserva. Yo estaba en reserva, entrenábamos en el mismo lugar y todos juntos, eran épocas diferentes. Entrenar al lado de él, verlo, jugábamos en la reserva unos minutos antes de la primera, entonces salía la primera, se saludaba la reserva con la primera. Era un mundo mágico para mí, venir de una ciudad, de un pueblito a Buenos Aires, y lo primero, encontrarte con un plantel donde estaba Maradona, fue el sumum de la felicidad, y cerrar un círculo. Y a partir de ahí, obviamente, el Maradona
humano que vino después, que ya te digo, me parece mucho hablar de Maradona porque hay muchas cosas dichas sobre Maradona y para mí es solamente un sentimiento que no tiene palabras, entonces no lo puedo poner en palabras, me cuesta mucho. Entonces dejo que las palabras la pongan los otros y yo hice la canción con frases de él y con eso me defino ante Maradona. Escuchen la canción, es lo que me hizo sentir, fue el capitán de mis días más felices y con eso ya está. Qué bonito, es una canción además preciosa que hemos escuchado numerosas veces. Volviste en la temporada 2001-2002 al Boca para jugar con Juan Román Riquelme y marcar goles a pares con Óscar Tavares de entrenador y Carlos Bianchi. En esas 2 temporadas jugaste con Carlitos Tevez, con Bataglia, entre otros. Bueno, una etapa realmente maravillosa también, ¿no? Sí, también a mí me tocaron entrenadores en Boca Juniors, el Bambino Veira en la primera época, Óscar Tavares, un referente y una persona admirable, Bianchi, que hablar, campeón del mundo total de los entrenadores, entonces tuve mucha suerte de la gente que me fue guiando y me fue poniendo o me dio las posibilidades. En el 2002 recuerdo que tuvimos un año muy pero muy bueno a nivel deportivo, y hablemos de esto, pasaba que un partido dominabas y no lograbas el resultado y terminaste perdiendo el torneo por nada. Pero grandísimos jugadores, grandísima etapa y la disfruté mucho como hincha y realmente me sentí parte esa vez de un equipo, porque Boca Juniors no es fácil meterse adentro, son más de 30 jugadores y juegan 11, entonces haber tenido la continuidad, haber hecho goles, la gente todavía me sigue recordando como el Bracagol por esa época y qué sé yo, de repente hacer un gol y estaba volviendo de la mitad a la mitad de cancha para que saque y escuchar que toda esa gente estaba gritando tu nombre o estaba gritando un gol tuyo, como hincha, como argentino, es inexplicable la sensación que sentí, así que lo disfruté un montón y me dio la posibilidad después de cuando terminó mi contrato de poder seguir jugando en la elite y poder desarrollarme profesional y económicamente a partir de ahí, porque te voy a decir sincero, yo me fui de Boca con 0 en el banco y apenas se había podido comprar un departamento, entonces a nivel deportivo estaba bárbaro, estaba haciendo mi carrera, pero también tenía una familia, una niña, mi esposa, y si bien hay una especie de errónea idea de que el jugador es millonario desde el primer día, yo tenía 25 años y te vuelvo a repetir, y no había hecho nada en el fútbol. Pues también Badajoz daba para vivir, para comprar el pasaje, unas vacaciones y poco más. Y fueron épocas duras en Badajoz económica, donde cuando me volví a Boca yo perdoné toda mi deuda para venir a Boca, y encima Boca pagó algo a Badajoz para que yo pudiese venir, y hay cuestiones también del extra que no se saben, y bueno, agradezco a todos los clubes que me forjaron para terminar donde terminé, ¿no? Y terminaste en Rusia 9 años, un argentino en el torpedo ruso, con el mítico Sergei Aleinikov, que fue tu entrenador, que había jugado en la Juventus, que dirigía Dino Zoff, con Salvatore Schillaci de delantero. Bueno, una etapa fantástica en varios equipos. Comenzaste allí en el torpedo, te vas a Moscú, haces 11 goles en la primera temporada, 5 en la segunda, coincides con Maxi López, que venía del Barcelona, y en la siguiente tú fuiste titular y marcaste 8 goles, él hizo 3. Bueno, una etapa muy, muy bonita, ¿no? Sí, también de crecimiento, no solamente deportivo, sino también humano, porque vos sabés que yo soy medio pirucho, y también la elección de ir a Rusia, había varios equipos ahí para elegir, si bien los rusos me querían y mucho, el tema de la sociedad, de otro idioma, de lo que era la URSS, que a mí me apasionaba la historia rusa, decidí irme al equipo que estaba peleando el descenso, que fue una locura viéndolo desde este lado, pero una locura linda. Entonces lo disfruté un montón, como bien dijiste, la primera etapa fue en el torpedo, después en el Fútbol Club Moscú, fueron 6 años en la ciudad de Moscú,
Y después me voy 2 años a jugar a Chechenia también, otro lugar donde es un equipo musulmán, donde no vivíamos en Chechenia con el equipo, estábamos fuera, estábamos a 700 kilómetros de la ciudad, entrenábamos en un pueblito muy lindo, y ahí estaban las familias, porque el equipo ese no podía contratar ni rusos ni extranjeros porque no iban a vivir a Chechenia, entonces decidió correrse. Hoy por hoy sí están en Chechenia y tienen un equipo muy, muy interesante, pero después de la guerra era muy difícil conseguir jugadores, así que tuve la suerte de estar 2 años ahí y 1 año y medio final en el Rostov, también una temporada muy, muy importante, y mi señora me dijo, amigo, vos me dijiste que eran 3 años en Rusia nomás, llevamos 9, ¿cuándo nos vamos a volver? Yo ya tenía 2 hijas que iban a la escuela, la más grande era prácticamente una rusa, así que ahí decidimos volver después de 9 años del periplo hermoso que fue Moscú y Rusia en su totalidad. Oye, Braca, ¿qué te pasó en el auto del presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov? Kadyrov es, bueno, el presidente actual de la República, y también era el presidente de la Federación de Lucha, de Boxeo, del equipo de fútbol, era muy deportivo, y bueno, fue el principal promotor, quiero Bracamonte. Bueno, termino yendo al equipo, y en mi primer día lo quiero conocer, bajo del avión, me llevan derecho a su casa, hermosa, gigante, ahí la residencia presidencial, estuvimos hablando de caballo, él tiene un caballo, a mí me gustan los caballos también, entonces jugaba el segundo equipo ese día, y me dice, bueno, vamos a ver el segundo equipo al estadio, y nos subimos al auto. Entonces, en el medio del camino, me dice, ¿te gusta la música? Sí, ponía la música, todo lo que daba, el camino libre para él, imagínate, iba el presidente por la ciudad, le paraban el tráfico para que vaya él, y uno de su seguridad, para hacerme un chiste, me pasa algo por acá arriba, y yo lo miro, y era algo dorado, con piedras, y era una metralleta. Entonces yo estoy con la metralleta ahí, yo odio los armas, no toco armas, fue muy choqueante, y metí el dedo en el gatillo y de atrás sale el mismo seguridad y me levanta el arma, me dice, al presidente no se le apunta, un tipo que tuvo 17 atentados, sobrevivió a 17 atentados, que se sabe, anda a saber cuántos otros que no, en plena guerra, y yo casi lo mato en mi primer día en Chechenia, imagínate. Pero bueno, era una metralleta recortada ahí, hermosa, pero bueno, una anécdota que podría haber terminado muy mal. Que parece graciosa, pero no sé qué hubiese pasado. En ese momento, menudo susto, la verdad, ¿no? Y, no. Sí. Y bueno, también te entrenó el mítico jugador del Dinamo de Kiev, Oleg Blokhin, ¿no? Oleg Blokhin vino al Moscú, que fue uno de los mejores jugadores de toda la Unión Soviética, ucraniano él. Y lo tuve en la época que estábamos con Maxi López, sí señor, también muy recio, muy duro, muy militar, chocamos todo el año, pero nos abrazamos después de cada partido, porque si bien teníamos carácter que no eran muy compatibles, el tipo era un ganador y hacía lo imposible para eso, entonces nos veíamos reflejados el uno al otro, más allá de que no nos lleváramos del todo bien, peleábamos por lo mismo y lo hacíamos así en la cancha. ¿Cómo era ese contraste, Braca, entre un tipo tan simpático, tan alegre, tan creativo como tú, con tanta felicidad y derrocha esa pasión por el fútbol, y los rusos tan serios? Sí, bueno, es que hay una confusión, no una confusión, sino algo lógico, porque a nivel histórico el ruso es hostil y desconfiado, pero es así porque la historia lo hizo así. Una vez que los conocés y sos parte y los respetás de verdad, porque yo, por ejemplo, cuando decidí ir a Rusia, dije, yo voy a hablar el idioma, que es lo que pasaba mucho. Venían los extranjeros, no hablan el idioma, entonces vos ya no estás demostrando respeto para un ruso que es nacionalista y que es muy suyo. Entonces, desde el momento que yo el primer día llegué y lo saludé en ruso, y en el entrenamiento le dije, cuidado que te van a un jugador, mi primer entrenamiento,
Sí, pues yo me aprendí palabras de fútbol. Yo no sabía hablar ruso, pero sabía palabras de fútbol, sabía pedir un córner, un penal, sabía cómo se llamaba el defensor, el volante y el delantero. Entonces, demostrar un respeto y a los 3 meses ya hablar ruso y ser uno más, empiezan a invitarte, empiezan a hacerte parte y se empiezan a abrir y son tan divertidos como nosotros, lo que pasa es que son más reservados, no son tan... No se explayan tanto. Yo obviamente era el loco porque había una broma y todos se daban vuelta y decían, sos vos, Braca. Pasaba algo, se escondía un botín y me echaban la culpa a mí, ya, ¿viste? Era automático. Pero también era parte del que si no estaba en el grupo muchas veces te extrañaban por eso, porque eras el que estaba siempre generando la conexión hacia la alegría o uniendo el grupo. Bueno, eres un ídolo en Rusia también, ¿no? Bueno, en este club, en el Moscú, también fue un momento muy importante donde jugamos copas europeas y todo, y soy el jugador que más partidos jugó. Así que también un orgullo lo que me pasó en el Fútbol Club Moscú y el Torpedo, que ahora volvió en Rusia, como son sociedades, van cambiando de nombre. Otra vez están unidos en el Torpedo, así que como extranjero dejé mi marca y también soy recordado. Y soy invitado, que es lo más lindo, de repente te llega una invitación de Rusia para ir a hacer alguna actividad, para trabajar en la tele, para comentar Copa América, Copa Europa. Entonces la relación con el país es que a mí me apasiona, y por la suerte de tener esta idiosincrasia y esta simpatía y haber aprendido el idioma, sigo conectado y me siguen invitando, así que nada, hermoso. Y como decías al principio de la entrevista, Braca, el destino te ha llevado al Racing de Avellaneda, que si no me equivoco fue el equipo en el que debutaste contra ellos, ¿no? Con el Boca. Sí, señor, sí, señor. Y aparte un club que yo tengo mucho cariño, porque mi familia es del eterno rival. Yo soy de Boca y mi familia es de Independiente, entonces siempre fue la contra, entonces yo siempre hinché por Independiente, por Racing, para la contra de Independiente. Y de repente que me llamen de Racing para trabajar, para mí fue hermoso. En mi familia me dicen el traidor, así que genial. No, es un club muy bueno, está en un buen momento. El año pasado campeón de Sudamericana, de Recopa, este año semifinalista de Libertadores, así que está en un buen momento el masculino, y eso hace que la seriedad pase por todo el club, y estoy muy cómodo y muy feliz en el lugar donde me tocó. El año pasado hicimos una campaña histórica en el club, en el femenino, que está en proceso de crecimiento, y este año, bueno, el próximo lunes jugamos octavo de final del segundo torneo. No nos fue tan bien el primer torneo, pero ahora estamos en octavo final de los playoffs, así que trataremos de llegar lo más lejos posible con el Racing Club. Pues seguro que sí, que te va a ir genial. ¿Te veremos algún día en España? Seguro que sí, ¿no? Fui muchas veces, es lo que te digo, de muchas pretemporadas con los equipos rusos hice, en la parte del sur, en Alicante, en el norte, íbamos ahí cerca de Vigo, así que fui muchas veces, fue mi familia, así que espero volver y pronto. Así que nada, tengo mis suegros que se van a vivir para allá, mi cuñada en Madrid, así que me debo la visita por Badajoz. Pues sí, será un placer verte. Por último, Braca, algo que les diga a sus aficionados del Badajoz. Sabes que estamos en quinta categoría de 7, pasando pues la peor época de la historia del club de los 120 años. Sí, la verdad una pena, porque es lo que te digo, yo viví tal vez la parte más importante en la historia del club y la disfruté un montón, y de repente ver el equipo que cae así drásticamente duele, pero el fútbol es la afición, el equipo es la afición, así que estén donde estén, hay que acompañar, hay que evangelizar, porque tal vez el niño que esté hoy en Alevines sea el próximo presidente del club, no solamente un jugador bueno. Entonces también hay que tratar de que el club crezca, de fomentar todas las actividades, acompañar a las juveniles y obviamente acompañar al plantel principal a rajatabla.
y a veces los caminos son más largos, pero si son más largos y terminan bien, son más lindos, obviamente. Héctor Andrés Bracamonte, Bracagol, ha sido un placer enorme tenerte en Vela Televisión. Sabes que te tengo mucho cariño, que tengo un recuerdo muy bonito de tu etapa en el Badajoz como gran futbolista y gran persona que eres, y te deseo todos los éxitos del mundo. Nos vemos pronto, un abrazo grande y muchísimas gracias. Abrazo grande a toda ahí, a la afición, a la gente de Badajoz que también me trató. Cariño gigante para ustedes. Hasta pronto. Con el gran Héctor Bracamonte ponemos el broche de oro al programa. Volvemos mañana en Vela Televisión con el programa de cantera. Vamos a tener a Martín Galapero, jugador del Badajoz de la División de Honor de Juveniles. También vamos a contar con Álvaro Hernández, futbolista pacense del Unión Adarve, que nos va a visitar en el plató. Y vamos a tener también a integrantes del Club Deportivo San Roque, por un lado el Infantil A y por otro el técnico del Juvenil B, uno de los integrantes del cuerpo técnico, Jorge Sanz. Todo ello mañana en Vela Televisión. Muchísimas gracias, hasta mañana.